ejemplos de sanciones para conseguir la obediencia de los niños. Para desarrollar este tema, es necesario recordar que una sanción es una acción que pretende mostrar o enseñar. Es una acción educativa. Recordar que una sanción se presenta como una consecuencia de una falta por una transgresión a una regla de convivencia, y que esta transgresión ocurre por un error del niño, por distracción o por falta de motivación. Y recordar también que el sentido de una sanción obedece al principio de reciprocidad. Este es que se recibe un efecto en función de lo que ofreces y de cómo lo ofreces. Reciprocidad es recibir lo mismo que se da. La reciprocidad es un concepto derivado de la justicia retributiva que los niños construyen entre los 6 y 8 años de edad. Sabemos, gracias a Piaget, que los niños reconocen a través de su pensamiento 6 categorías de sanciones de acuerdo a la edad. La primera categoría de sanciones que el niño puede entender entre 6 y 7 años es la exclusión. La exclusión consiste en excluir al niño del grupo o de la actividad en que ocurre la falta. Por ejemplo, si no quiere jugar a lo que juegan los demás, sacarlo del grupo, llevarlo a un lugar seguro donde esté solo y seguro y que lo podamos observar, que puede ser el patio o su recámara. Si no quiere trabajar, llevarlo a un lugar diferente. La intención es excluirlo del grupo, del lugar o la actividad, hacer que se quede solo, de manera que prefiera regresar con el grupo. La idea básica es cambiarle una situación por otra más aburrida o desagradable para él. Si no quiere comer en el comedor con la familia y está renegando, entonces que coma más tarde o que coma en otro lugar solo. Si hace rabietas ante los padres, llevarlo a que haga las rabietas en un lugar aislado, en el cuarto de berrinches. Si no quiere convivir o jugar, sacarlo y llevarlo a dar una vuelta, un paseo, hasta que se canse o se aburra. Si no quiere estar con sus hermanos o con sus compañeros haciendo una cosa, ponerlo entonces a hacer otra cosa diferente, menos interesante, o que haga lo mismo, pero que lo haga solo. Una forma de anticiparse es utilizar la técnica de las reglas de X lugar. Por ejemplo, si una de las reglas del estudio es pedir los juguetes diciendo por favor y el niño los toma sin pedir por favor, salir con el niño al umbral de la puerta, preguntarle al niño: dime, ¿qué regla falló? Mientras el niño está afuera del estudio, esta acción funciona como exclusión. A esta categoría de sanciones también se le llama tiempo fuera o time out. Para algunos casos, se sugiere que la mamá acompañe al niño en la exclusión y que estén juntos, por ejemplo, en el patio o en el baño, para mitigar su emoción y mostrarle cómo manejar sus sentimientos. La mamá le explica: me voy a quedar contigo hasta que estés listo para convivir, cuidando que estar con la mamá, salir de paseo o mandarlo a su cuarto no resulte como un premio o algo más agradable de lo que estaba haciendo. También es recomendable que cuando el niño exprese que ya está listo para convivir y que quiera regresar, comunicarle: voy a contar hasta 20 antes de regresar, para manifestarle con esta acción que son los padres los que controlan las condiciones y la situación.
Sanciones de experiencia natural, que el niño puede entender desde 7 a los 8 años de edad. Consiste en dejar que el niño experimente parcial o temporalmente los efectos naturales de sus propios errores, de su propia conducta. Por ejemplo, si no quiere comer un alimento, que no coma nada, excepto el alimento que rechazó. Si no quiere hacer nada, que no haga nada. No permitirle que haga nada, ni jugar, ni ver la tele, ni conversar. Si no apuntó la tarea, no resolverle el problema, hacer que él lo resuelva llamando por teléfono, pidiendo la tarea. Si no recoge la ropa o un juguete, esconderle las cosas, hacerle que se le pierdan los juguetes o su ropa de prenda favorita. Si no cumple con una actividad de la rutina de sus deberes, no dejarlo hacer entonces la actividad que él desea. En su lugar, anticiparle lo que sigue en su programa. Una forma muy efectiva de aplicar las sanciones por experiencia natural es dramatizar, también conocido como aprendizaje vicario o aprender mirando el caso de otra persona. Esto consiste en actuar de mentiritas. Por ejemplo, si renegó, arrojó o arrebató algo que le dimos, se le dice: vamos a repetir lo que pasó, pero ahora hazlo correctamente. Esta es una estrategia muy eficaz, funciona pedagógicamente muy bien y reúne las 4 características de una buena corrección. Es coherente, porque es una repetición de la misma falta. Se puede aplicar inmediatamente. Se puede aplicar consistentemente cada vez que ocurre la falta y es lo suficientemente notable para el niño. Otro caso es: le voy a llamar a la maestra, o a tu abuelita, a tu madrina, o a algún superhéroe. Usar el teléfono y fingir que estamos dialogando, y en la conversación fingida hacerle prometer, preguntándole al niño que va a realizar la indicación que se le dio. Funciona como sanción o como un juego que motiva al niño a obedecer. Otro ejemplo es castigar al osito o al peluche porque hizo algo incorrecto y realizar un diálogo formativo con el muñeco. Si tomó un juguete sin permiso, castigar al juguete, no al niño, y decir, por ejemplo: este juguete ya no puede jugar porque no se acordó de la regla y está castigado. Guardar al juguete fuera del alcance del niño hasta el día siguiente. La siguiente categoría de sanciones que puede comprender de acuerdo a su edad es la privación. Consiste en privar al niño del bien o de la relación que origina la falta. Por ejemplo, si no atiende o no obedece por usar los aparatos, la tableta o el videojuego, se le priva de los aparatos. Si no obedece o no cumple con una obligación por estar jugando con los juguetes, se le recogen los juguetes. Si no cumple con sus obligaciones por ir a ver la tele, se le priva de la tele. Si no recoge la ropa sucia o no ordena la ropa limpia, se le retiene la ropa, los calzones y los calcetines. Se le retienen algunas prendas importantes, se queda sin ropa. Por ejemplo, tiene buen efecto privarle de los calcetines o solo usa pants y playera. Se le priva de la ropa y no tiene ropa que ponerse. Si no ordena su recámara, cerrar su recámara por la tarde.
privarle del uso de su recámara. Reciprocidad. El niño puede aceptar esta forma de sancionar como una forma de corregirlo entre 9 y 10 años de edad. Consiste en pagarle con la misma moneda o hacerle a él lo mismo que él hace a otros. Por ejemplo, si no hace caso, no hacerle caso. Si no escucha las órdenes de su mamá tampoco lo escucha a él. Hacerlo de forma controlada para no herirlo. No escucharlo por un periodo de tiempo limitado, pero sin coraje, sin resentimiento. O escucharlo, pero sin considerarle los siguientes 2 o 3 favores o necesidades que solicite. Si no trata bien, con respeto y cariño a la mamá lo trata lo mínimo necesario, pero también sin cariño. Mamá sin cariño. Si no haces las cosas con amor, recibes también cosas sin amor. Convivir y hacer todo lo que necesite el niño, pero dirigiéndose a él sin cariño. Solo hablarle o contestarle si es necesario escuetamente. Dirigirse a él sin usar su nombre, de usted, o dirigirse a otro hermano para comunicarle la indicación, o al grupo de hermanos sin dirigirse directamente al niño. No acariciarlo, no tocarlo, evitar estar cerca de él. Si no obedece a la primera, no se le atiende a la primera. Consiste en que la primera cosa o gusto que el niño solicite no se le va a conceder, dentro de lo posible, sin ser rígidos, cuando se trate de un gusto o de una necesidad que no sea importante. Si no obedece a la primera y obedece cuando le repiten 3 veces la indicación, entonces no atenderlo hasta que él repita 3 veces su petición. Si no trabaja bien en la escuela, el hogar no trabaja bien. Cambio de menú o de dieta, expresando la analogía. Si haces lo mínimo para cumplir, la familia solamente cumple lo mínimo con la comida. Y se le programa una dieta de comida sana y suficiente, pero mínima en el gusto, sin sabor. Agua pura, atún y verduras cocidas, los 3 alimentos de un día. Si se impuso u obligó a alguien, como obligar a jugar a su hermano con él, entonces él va a hacer o a jugar a lo que diga su hermano durante un periodo de tiempo definido. Restitución. Esta es la forma de corregir más aceptada por los niños y preadolescentes de 10 años de edad en adelante. Consiste en la sustitución o compensación por el daño causado. Por ejemplo, pagar con tiempo. Que el tiempo que él se entretuvo o se tardó en obedecer o se retrasó, quitárselo de su tiempo de ver la tele, de la tableta o de jugar. Que pague con otro trabajo o servicio. Si no hizo un trabajo de sus deberes, que haga otro trabajo. Por ejemplo, si no realizó uno de sus deberes, no recogió su cuarto, la ropa o no realizó el aseo de la mascota, entonces que realice otro trabajo. Que vaya a la tienda a comprar, que lave el carro, que asee el patio, que asee los baños de la casa. Si no hizo un trabajo que le tocaba a él y lo tuvo que hacer la mamá, entonces que pague haciendo un trabajo de la mamá, como recoger la cocina. Otro caso es hacer lo que pague con su dinero lo que rompió o que perdió, pero teniendo cuidado de no transmitir la idea
de que el dinero lo paga todo. Funciona mejor sustituir un bien ajeno dañado por otro bien de su propiedad. Es importante no limitarse a las faltas materiales, también sancionar los daños sentimentales o emocionales. Por ejemplo, que compense un sentimiento desagradable con uno agradable. Si hizo enojar, lastimó o hizo triste a la mamá o al hermano, que ahora lo haga sonreír, que lo complazca, que haga algo por hacerlo feliz. Si no cumplió con su deber de recoger, que recoja otra cosa diferente antes de jugar. Censura. La censura es una comunicación verbal que se le hace al niño transgresor, en la que se reprueba la falta y se expresa la ruptura de la relación con el grupo, del vínculo afectivo y la pérdida de confianza con las personas con quienes convive. Esta es una forma muy racional de sanción que pocos niños mayores de 11 años proponen. Por ser de naturaleza verbal, muchos niños no le dan importancia, la confunden como una forma de regaño y de chantaje sentimental de los padres. Muy pocos reaccionan de acuerdo al valor moral de este tipo de sanción, pero cuando lo hacen, funciona muy bien porque responden con una fuerte motivación interna. Finalmente, si no quieres aplicar una serie de sanciones o crees que te falta fuerza para aplicar sanciones cuando se presente la necesidad, anticípate y realiza un ensayo. Es decir, platicando brevemente al niño, aplica una sanción moderada sin que haya motivo. Explicando, esto es lo que va a pasar si ocurre esta falta. Los niños le dicen a esto castigo gratis. Por ser moderado, no te es difícil aplicarlo, y por ser sin motivo, le transmites al niño por anticipado, pero con seguridad, que su mamá tiene la fuerza y la decisión para aplicar una sanción.